Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, a la sabiduría de Dios que nos la presta como instrumentos para poderla transmitir a los mansos, a los humildes, a los crédulos, a los que tienen fe. Bienaventurados, benditos hermanos y hermanas, todos los que hemos sido llamados, y en estos últimos tiempos, la misericordia, la presencia de Dios que nos mantiene con vida, con entendimiento y firmes, bienaventurados. Y así, bendito hermano y bendita hermana, es el plan divino de Dios, el habernos dado vida, el estar algún día en la vida eterna, pero mientras eso suceda, mientras estemos en este cuerpo humano, hay que hacer frutos dignos de credulidad y de arrepentimiento, obras fructuosas que nos lleven a la vida eterna. Así son los deseos de Dios y de este su siervo de todo corazón. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita enseñanza, de su bendita palabra. Le he pedido y le he rogado también por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies. Por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, sin importar, pero que sea puesto por Dios. A todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita, bendito hermano y bendita hermana. Así que continuemos con la enseñanza número 17, bendito hermano y bendita hermana, número 17 del libro del Génesis, capítulo 7, versículo 23. Vuelvo a repetir, Génesis 7, versículo 23. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que estamos viendo, tanto espiritual como la del primer pacto. La enseñanza también hoy espiritual. Cuando vino el diluvio, que subió Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y se cerró la puerta. Una vez que fue obediente a Dios, vino entonces el diluvio. Vino el diluvio, bendito hermano, el cual dice la bendita palabra en el versículo 22, que todo lo que tenía aliento de vida, murió. Así de igual manera en las aguas. Recuerde que la bendita palabra nos habla que el mar representa simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir el mundo. Ya le he dicho por qué. En el mar no hay ley, bendito hermano y bendita hermana. Y la gente que está en el mundo, y también los impíos que no quisieron entrar al arca conforme al pacto de Dios, están sin una ley. Están porque no quisieron sujetarse, se quedaron sin ley, se quedaron con una ley que no es la de Dios, que nos trae integridad, que nos trae santidad. La ley que ellos tienen es un desorden, pecan. Entonces, ahí cuando la bendita palabra nos dice que el pecado paga un salario es la muerte, recuerde, la enseñanza es que si yo no entro al arca, al reino de Dios, si yo no entro al campo, si yo no entro a su obra, ok, me puedo quedar engañado afuera. Bendito hermano y bendita hermana, y la vida que me dio Cristo Jesús en el bautizo, el soplo de vida que me resucitó, lo pierdo. Y recuerde, también estamos viendo proféticamente el día del juicio final, el día que nuestro Señor Jesucristo venga. En el 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Fue destruido. Como también dice en el Nuevo Testamento, en Pedro,
Cuando Dios especifica que así como en el primer pueblo hubo falsos profetas y que también vendrían falsos profetas en el nuevo pacto, pero también dice en Pedro, a estos les viene destrucción repentina. A esto les viene destrucción repentina. Y le digo lo que significa, bendito hermano y bendita hermana. Con la presencia de Dios, nosotros podemos edificar el templo, podemos edificar el arca con la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios se me sale, en ese momento llega Satanás a destruir el templo, como sucedió en el tiempo de los reyes, representando un rey de Babilonia a Satanás, el rey Nabucodonosor, que cuando Dios se molestó, permitió que se destruyera el templo que había edificado Dios por medio de Salomón. Así viene destrucción. Y claro, que una casa que está destruida es inhabitable para Dios, porque ahí habitan los chacales, ahí habitan los demonios. Entonces, viene destrucción, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Físicamente, primero como una sombra, murieron, no quedó ninguno físicamente, como una sombra de lo que iba a venir. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchos que Dios me permitió en este bendito camino conocer, que tuvieron vida, ya están muertos, ya están destruidos, ya están sin vida, hablando hoy espiritualmente. Dice, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él esperaban en el arca. Así de igual manera, hallará el Hijo de Dios cuando venga. ¿A quién encontrará en el arca? ¿A quién entrará? ¿A quién encontrará en una obra apacentando a los animalitos que hayan entrado por medio del bautizo, por la puerta, que hayan entrado a este camino celestial? Bueno, pues los que hayamos entrado, ahorita en el mundo hay un diluvio, ahorita en el mundo hay guerras, está horrible la situación, son principios de dolores de parto, pero los que estamos aquí en el arca, nos ha guardado Dios, estamos vivos, y los que con él estaban o esperaban o habían entrado. Dice en el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Yo le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, que un año duraron en el arca. 150 días es medio año. Bueno, 152 días y medio. 150 días es un año. Ahora, prevalecieron, no quiere decir que bajaron, o sea, prevalecieron en su nivel. Recuerde que ya vimos que 7 codos arriba del monte más alto, así prevalecieron las aguas medio año sin bajar de nivel, medio año. Dice entonces, vamos a empezar el capítulo 8, bendito hermano, del Génesis, versículo 1, dice la bendita palabra. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y empezaron a disminuir las aguas. Pero es muy importante, meditemos, profundicemos. Y se acordó Dios. Que cada que encontramos este verbo, se acordó Dios, no nada más en este versículo lo vamos a encontrar en varios versículos. Uno de ellos también es que cuando el primer pueblo estuvo bajo la opresión de Faraón durante 400 y fracción de años, también dice, y se acordó Jehová. Y cuando dice se acordó, ¿sabe a qué se refiere? ¿Se ha puesto a meditar? ¿Sabe cuál es la enseñanza? Que Dios no se le olvida dar el justo pago. No se le va a olvidar el dar el justo pago a quien se lo ha prometido Dios. Tanto maldición como bendición. A Dios no se le pasa. A Dios no se le olvida. Por ejemplo, mi padre, cuando estábamos chicos, nos prometió un domingo, si nos portábamos bien, cada séptimo día, cada domingo, teníamos un peso en aquel entonces, que era
algo de dinero, porque yo me acuerdo que me compraba una bolsa de dulces llena, ¿sí? Y nunca se le olvidó. No le tenía yo que recordar a mi padre, oye papá, el domingo se te olvidó, sino siempre se acordaba de dármelo. Si me portaba bien, claro. Si me portaba mal, también se acordaba de no dármelo y decirme, ¿sabes qué? No te lo doy porque hiciste esto, el otro y el otro. Así que bendito hermano y bendita hermana, los que estamos en una obra, los que hemos sido sujetos como Noé, como dice la bendita palabra, y Noé hizo todo lo que Dios hizo. Entonces, se acordó que estaba en un arca, se acordó que estaba en aguas, se acordó que estaba flotando, se acordó Dios de Noé y de los animales y de los animales. Fíjese bien, porque aquí podemos también meditar, bendito hermano. Hay una cita bíblica que a mí me llama mucho la atención cuando en el Nuevo Testamento habla Pablo de que no le pongan bozal al buey que trilla, así lo dice en Corintios, hablando precisamente de lo que un apóstol o un representante debe de tener, de las ovejitas para subsistir, para comer los alimentos físicos. Y dice así, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y dice así la palabra, y dice Pablo, bueno, Dios por Pablo, ¿lo habrá dicho Dios porque tenga cuidado de los animales? Medite. ¿Lo habrá dicho Dios porque tenga cuidado de los animales? Dice, no, si lo dijo por nosotros. Como diciendo, Dios no tiene cuidado de los animales, ¿verdad? Los hizo para poder comer, pero la creación a la que Dios tiene cuidado, a la que le interesa, somos a nosotros. Entonces, cuando dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales, es que los animales, si se acordó de ellos, no proféticamente que le dije que eran los animalitos. Acuérdese que ayer a los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, a los que tienen la presencia de Dios, a los que meditan, a los que conocen la Biblia, a los que conocen los simbolismos, recuerde que son los que son apacentados, los que vienen del mundo, los que se convirtieron de cabritos a ovejitas, los que se convirtieron de serpientes a camellos, etcétera, animales limpios, ya lo vimos, recuerde. Bueno, entonces se acordó de los animales y de toda bestia que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Un viento que se llevó, empezaron a disminuir las aguas con ese viento. Sí, el viento muchas veces simboliza en algunos versículos bíblicos para representar a Dios a los demonios. Pero en este caso, en este versículo, no creo que represente a los demonios, sino un viento, vaya usted a saber qué tipo de viento cálido, para que se evaporara el agua y empezaran a disminuir las aguas. Dice en el 2, y se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. 40 días llovió, pero para que se mantuviera el nivel de agua, pues siguió de abajo de la tierra, siguió saliendo agua y agua, hasta que Dios se acordó de Noé y de los animales, y pasó un viento, y se cerraron las cataratas, se cerraron las fuentes que ya vimos, y dejó de llover. Fue detenida. Y las aguas, una vez que murió toda carne, dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días prevalecieron, 150 días, un año. Un año. Fue lo que yo le dije, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, no me jacto, está la Biblia, el conocimiento. Un año estuvieron en el arca. ¿Qué representa también el año? ¿Qué representa estar en el arca? El arca representa un discipulado, bendito hermano y bendita hermana. No para Noé, sino para todos los animalitos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, cada que Dios nos habla que los discípulos iban y pasaban de un lugar a otro, hay muchas historias vivas, mucha enseñanza sobre las barcazas que tomaba Cristo con sus discípulos
Hay muchísimas enseñanzas. Entonces, la barcaza representa un discipulado porque ya estando nosotros arriba, estando nosotros con Cristo Jesús, ya no somos del mar, fuimos pescados, fuimos sacados del mar, fuimos puestos en el poder de Dios para ya no ser del mundo, pero mientras no somos del mundo, pues estamos nosotros en la barca hasta que podamos nosotros caminar sobre el mar. Bueno, entonces dice 4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Reposó el arca el mes séptimo. Recuerde que en febrero, el segundo mes, subieron al arca. O sea que el séptimo mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en julio descendieron y tocó tierra el arca. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes del Ararat. De hecho, se han estado buscando, bendito hermano y bendita hermana, por siglos el arca. Al parecer ya la encontraron, está en un lugar donde hay mucha nieve, pero ahorita no me voy a poner a hablar de eso. A mí, si la encontraron o no la encontraron, nosotros estamos por fe. No estamos por vista, sino por fe. Y la fe es tener la plena certeza de lo que se dice, lo hay aquí. Ahora dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, y en el 10, al primer mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, un año duró el arca y empezaron a descender, pero primeramente en el mes 10 se descubrieron las cimas de los montes. Apenas se descubrieron las cimas, no totalmente todo. Apenas empezaron a ver las puntas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, otra vez el número 40, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Al cabo de 40 días, que se descubrieron las puntas de los montes, porque ya vimos que duró un año. Se descubrieron las puntas de los montes y pasaron 40 días, una vez que se descubrieron las puntas de los montes. Que recuerde que vimos ayer, bendito hermano y bendita hermana, sobre el número 40. Yo ya le dije lo que significa. El número 40 es una preparación. Mientras estemos aquí en el planeta Tierra, es una preparación que Dios hace. Ahora, el número 40, fíjese bien, y envió Noé un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahora, primero envió un cuervo. El cuervo iba y venía. ¿Por qué? Porque no hallaba lugar seco y era una señal de que si el cuervo regresaba, pues no había dónde posar y tenía que regresar al arca, aunque ya habían montes descubiertos, las puntas. Ahora, aquí el cuervo, bendito hermano, porque lo voy a adelantar, ahorita vamos a ver también de la paloma, que tiene mucho simbolismo, tiene mucha profecía en la Biblia. El cuervo simbólicamente representa, usted lo sabe que de hecho en las imágenes de terror, en Halloween, en todas, y aparecen cuervos, aparecen búhos, y yo le voy a decir que no es casualidad que los satánicos saben perfectamente bien simbolizar a Satanás con este tipo de animales, porque simbólicamente también Dios los representa en la Biblia. Simbólicamente no es que un cuervo sea del diablo, no es que un búho esté maldito, no, sino tienen una representación. El cuervo negro representa a Satanás. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la enseñanza pasada nos habló Dios sobre los animales limpios y sobre los animales que no estaban limpios, una pareja. Y le dije yo que los animales que no estaban limpios representaban simbólicamente y proféticamente a los que han sido llamados, pero que adentro ya
una vez limpios, regresan otra vez al cielo. Regresan a revolcarse como la puerca o como el perro al vómito. ¿Sí? Yo le toqué varias citas bíblicas ayer y vamos a representar esto. El cuervo, fíjese bien, dice, envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero Noé todavía no estaba totalmente seguro. Ahora fíjese bien. Envió también de sí una paloma, porque el cuervo ya no regresó. El cuervo estuvo yendo, pero una vez ya no regresó. Ya no regresó a dar señal, ya no regresó. Pues ahora sí que aquí dice que hasta que se secaban las aguas, pero Noé no sabía. Si se había muerto, no regresó. Pero fíjese bien, y envió también en sí una paloma. Ahora fíjese bien, ponga mucha atención. ¿Quién es el que nos envía a predicar el Evangelio a todo el mundo? ¿Quién es el que nos envió? ¿Quién es el que nos dice ir a todo el mundo, predicar, bautizar, enseñar y predicar? ¿Quién es el que nos envía? Nuestro Señor, Cristo Jesús. Ahora yo le digo algo, muchos regresan como lo vamos a ver ahorita y como vamos a aprender proféticamente los significados, y otros no regresan. Entonces envió también una paloma, y la paloma, a comparación del cuervo. ¿Qué representa la paloma, bendito hermano y bendita hermana? Porque también cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, la bendita palabra nos enseña que el Espíritu Santo descendió como una paloma blanca. De hecho, en el cristianismo, muchos ponen una paloma blanca simbolizando la paz, simbolizando a Dios. Pero, ¿por qué simboliza a Dios? ¿Y qué significado tiene una paloma? Bueno, se lo voy a decir, bendito hermano y bendita hermana. Antes de que hubiera tecnología, en aquellos tiempos, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo y antes de nuestro Señor Jesucristo, se utilizaba mucho una especie de paloma que se llama paloma mensajera, que todavía existen. Todavía existen. Estas palomas se adiestraban de cierta manera que se les ponía un mensaje en el pico. Si a mí me urgía, por ejemplo, llevar un mensaje y no había ni WhatsApp, ni había teléfono, ni habían medios, y la paloma pues es un animal rápido, y si yo tenía que enviar un mensaje, por ejemplo, a, no sé, alguna persona que viva a 20 kilómetros de distancia, entonces yo mandaba a la paloma adiestrada con el mensaje y iba y daba el mensaje. Entonces, la bendita palabra nos enseña que nosotros fuimos escogidos para recibir a Dios y para ir a dar testimonio, para ir a dar mensaje de Dios, para ir a dar testimonio de este camino. Para eso nos escogió Dios, para dar mensaje, para no quedarnos callados, para ser el verbo de Dios, como Cristo Jesús vino con el Espíritu Santo, y Cristo Jesús dijo: yo no hablo por mi cuenta, lo que yo vengo a hablar, lo hablo porque mi Padre me dijo y Él es el que habla. Entonces, yo nada más vengo a darles el mensaje, vengo a decirles lo que Dios me dijo que les dijera. Eso representa una paloma, y recuerde, entraron animales que no cumplen y animales que sí cumplen, porque todo tiene simbolismo. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el cuervo ya no regresó a dar mensaje, ya no regresó. Entonces, él, para estar seguro, envió una paloma. Dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. El cuervo no regresó. Y todavía no habían bajado las aguas. O sea, el cuervo no cumplió su misión. El cuervo quiso engañar. Pero Noé dijo, ahora para estar seguro voy a enviar una paloma. Y cuando la paloma regresó, él la tomó con su mano, que también es muy importante,
porque la mano siempre va a representar la obra que nosotros podemos dar a los hermanos y a las hermanas. Primeramente Dios nos da su diestra. Primeramente estamos bajo su poderosa mano cobijados. Pero de igual manera los que Dios nos ha dado su bendita presencia y el privilegio y el don de poder estar en su obra, de igual manera también el dar la mano es como cuando Cristo Jesús le dio la mano a Pedro. Representa una obra. Entonces, fíjese bien, no halló la paloma donde sentar, no se quedó en el mar, no se quedó en el agua, ¿verdad? La planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que las aguas representan el mundo. Y yo voy al mundo, pero no soy del mundo. Yo voy y regreso, voy y regreso. Esperó, después de los 40 días, esperó aún otros 7 días. O sea, 47 días. El número 7, recuerde, que representa lo espiritual. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entendió. Pero fíjese bien, la paloma volvió con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la enseñanza? En su pico traía una hoja de un árbol que es muy mencionado en la Biblia y que tiene una profundidad de enseñanza de olivo. Como Cristo Jesús, ¿a dónde iba a orar? Siempre iba al monte de los olivos, que así se llamaba ese monte por la numerosidad de árboles que había de olivo, que el olivo es un árbol que da un fruto para hacer un aceite, el aceite de comer, un aceite comestible, un aceite que tiene muchas propiedades. De igual manera, ese aceite se utilizaba como un combustible cuando no había luz, pues allá no había luz, ¿verdad? Como un combustible para las lámparas. Acuérdense de las vírgenes insensatas que habla que su aceite se les había acabado. El aceite bíblicamente representa la unción, representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, a David, a todos los que Dios escogía para que los ungieran los profetas, como Samuel a David, los ungían con un aceite, y era un aceite especial que era el aceite de oliva. Ahora, ¿qué representa que la paloma entonces haya regresado con una hoja de olivo? Representa todo aquel que tiene el Espíritu Santo y da un mensaje verdadero. Y no dice mentira ni engaña para que muramos. Entonces, cuando la paloma regresó con la hoja de olivo que representa la presencia de Dios, y de igual manera la paloma mensaje, y regresó, entonces entendió Noé que las aguas habían bajado. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y esperó aún otros 7 días. Y volvió a enviar a la paloma, la cual la paloma ya no volvió ya más a él. Dio el mensaje, ya habían sacado, para que entienda Noé que entonces ya la paloma había encontrado lugar y que ya podía bajar del arca. Ya no volvió a él. Mas el cuervo quiso engañar, recuerde, quiso engañar. Entonces dice aquí, perdón, me estaba bien. El número 7 recuerda lo que representa, hermano. Y sucedió que en el año, ponga mucha atención en esto, 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró,
y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Se acuerda que le dije ayer que íbamos a llegar a un versículo para poder nosotros concordar la palabra que le dije, que Noé había tardado 100 años en hacer el arca? ¿Recuerda usted que vimos una cita bíblica en donde dice que a los 500 años empezó a hacer el arca? Ahora usted aquí va viendo que a los 600, cuando tenía 600 años, con 601 años, perdón, ¿verdad? Vemos aquí. Y sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, si en el 500 le empezó a hacer, entonces, 100 años duró para hacer el arca y a los 600 años subió al arca. ¿Cuánto tiempo duró el agua en el arca? Un año. Entonces, 600 años, 100 años duró, porque a los 500 la empezó a hacer. Esto quiere decir que a los 600 la terminó y a los 600 años subió al arca. Y cuando el arca reposó sobre tierra seca, Noé tenía 601 años. Ahorita vamos a aprender también mucho de esta profecía de sentar tierra, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que tuvimos un discipulado, los que estuvimos en la misericordia de Dios, en sus manos del alfarero, y nos dio una forma, una vez que tenemos un crecimiento espiritual, para mí se me secaron las aguas y puedo bajar del discipulado, puedo bajar del arca vamos a ver, a una obra, porque ahorita vamos a ver una obra, la obra que Dios les da, el pacto que Dios hace profetizando, bendito hermano y bendita hermana, después del discipulado lo que viene, el pacto después del discipulado. Una vez, yo cuando termino mi discipulado es porque ya se secaron las aguas, es porque ya esta bendita palabra me sacó del mundo, es porque ya estimé todo como basura, es porque ya para mí me da asco el mundo y ya las aguas se secaron, porque quiero profundizar esto para que usted pueda entender bien. Mire, yo venía del mar, de las aguas, del mundo, de la sabiduría vana que recibí de mis padres, de ahí venía yo. Ahora bien, cuando Dios me llamó por este medio y entré espiritualmente por la puerta del edil, entonces cuando empecé a venir a esta palabra me hizo más pecador de lo que yo pensé, porque esta palabra, cuando la empecé a entender, supe que toda obra que yo hacía no era de Dios, todo. Entonces abundó más el pecado, como dicen Romanos, que abundó más el pecado, pero también por la fe abundó la gracia. Abundó la gracia para que con este conocimiento entonces empezara a regenerar mi vida mediante el poder de Dios y empezar a practicar los mandamientos y a empezar a alejarme de la obra infructuosa, de la obra de la mesa del diablo, de la carne que yo tenía. Este es el arca, que una iglesia, mediante la presencia de Dios y Cristo Jesús, me hayan apacentado, me hayan dado entendimiento. Ese es el arca. Yo no me podía bajar del arca porque me iba a hundir. Entonces, una vez que terminó esta bendita palabra y entendí todo este camino y lo empecé a practicar, y entonces se secaron las aguas ya en mi vida. Ya con el poder de Dios empecé a practicar y el mundo para mí ya no existe. Esa obra ya no existe y entonces puedo bajar, pero ¿a qué voy a bajar? Cuando puedo caminar en el mar, a una obra, representando proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, el segundo bautizo y la obra de Dios. Bueno, le voy adelantando para que cuando vayamos llegando a los versículos ya podamos profundizar bien. Dice: y esperó aún otros 7 días y envió la palabra. Y sucedió, ya vimos que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Había una cubierta y miró.
y aquí que la faz de la tierra ya estaba seca. Y miró. Ahora, es muy importante, y miró. La bendita palabra nos dice que mientras estemos discipulándonos, somos ovejitas semiciegas y que necesitamos quien nos guíe, porque somos semiciegos. Una vez que nosotros terminamos, mediante el amor de Dios, y nos da un crecimiento, y podemos llegar a la estatura del varón perfecto, entonces podemos ver, podemos mirar y se nos quita una cubierta, se nos quita un velo, se nos quita la cubierta. Así de igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en el primer pacto también hay enseñanza sobre esto. En el primer pacto había un velo, había una cubierta que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo más que los sumos sacerdotes. Los demás nunca pudieron ver lo que había detrás del velo. Ahora, cuando Cristo Jesús, fíjese bien, murió y resucitó, ese velo se rasgó de arriba para abajo, porque entonces viene el pacto de poder ver, el pacto de vida, el pacto de poder visualizar, de poder ser atalaya, de poder ver, ya no mar, sino tierra seca, que representa ir a la obra de Dios, que representa ir al mundo, que representa ir con los pies a llevar el Evangelio como lo vamos a ir viendo. Fíjese toda la sabiduría que hay, hermano. Por eso yo siempre le voy a recordar lo que dice la bendita palabra. Meditar, meditar en este libro de la ley, de día y de noche, meditar. Y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, fíjese bien, habló Dios, vamos a ver el pacto. Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente, cuando uno termina su discipulado, el pacto que tenemos como ministros de Dios. Recuerde y no se le olvide que aparte de los animales limpios, había también animales sucios, como ya lo vimos. Y recuerde también que dentro de los 8 integrantes que iban dentro del arca, uno proféticamente iba ya maldecido como simiente del diablo. Recuerde y no se le olvide lo que vimos en Génesis, porque lo vamos a aprender para que no preguntemos el por qué. A los que han dado un seguimiento desde Génesis 1. Recuerde que vimos que cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados cuando pecaron, Dios se presentó y Dios profetizó 2 pueblos, 2 genealogías, 2 simientes. Recuerde que una, la del mal, que era de Caín, ya había desaparecido en el diluvio. Habían desaparecido los impíos, pero uno de los hijos de Noé iba a cometer iniquidad, iba a cometer impiedad. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerse la profecía de Dios, 2 pueblos, uno del diablo y otro de Dios. Pero vamos a ver cómo comienza, vamos a profundizar y vamos a ver también proféticamente qué significa el día de hoy para nosotros todo esto que estamos viendo aquí, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, habló Dios a Noé, ya le había hablado, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Hasta cuándo me puedo bajar del arca? Hasta que pueda caminar en el mar. Baja del arca. Ahora también, los que se habían discipulado, todos los animales que están contigo, de toda carne, de toda aves, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Aquí está. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el segundo bautizo. Aquí está, cuando Cristo Jesús vino,
En todo momento, sus seguidores, sus discípulos, estuvieron en el arca. Estuvieron enseñados por Cristo. Una vez que Cristo Jesús les enseñó, los terminó de discipular, cuando Cristo Jesús murió y resucitó y se presentó a ellos, les dijo: ahora sí, vayan a todo el mundo, bauticen. Bautizar es multiplicarse, porque el bautizo representa un nacimiento espiritual. Recuerda que hemos visto que nosotros como iglesia somos la mujer y Cristo Jesús es el esposo. Y recuerda que Cristo Jesús vino por una esposa que no es estéril. Y la esposa que no es estéril va y se multiplica. Va con el evangelio, claro, ¿verdad? Va todo el mundo a predicar el evangelio para multiplicarnos. Pero se necesita tener un crecimiento espiritual. Como dice la bendita palabra en Romanos: bienaventurados los pies que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Bienaventurados esos pies. ¿Por qué bienaventurados? Porque terminaron un proceso de prueba, un proceso de estar en el arca, un proceso de estar limpio y un proceso para ser dignos de multiplicarnos. Fíjese bien. Y vayan por la tierra, y vayan, fíjese, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y ese es el fruto que debemos de dar, como Abel. Abel tenía varias ovejitas, estaba multiplicando ovejitas, llevó y ofreció. De igual manera, nosotros tenemos que multiplicarnos, porque Satanás también se multiplica. De hecho, Satanás no es que le haya ganado a Dios, más bien por la iniquidad, por la insensatez del ser humano, hay hoy más demonios, más hijos del diablo que hijos de Dios. Hoy es muy difícil que demos un fruto y que le estemos dando hijos a Dios, porque un verdadero hijo de Dios es un ser espiritual que recibe el verdadero evangelio conforme lo dejó Cristo Jesús y que voluntariamente tome su cruz y se entrega a Dios. Esos son los hijos de Dios. Pero para ello, los que tenemos una capacidad, los que hemos recibido el segundo bautizo, los que podemos bajar a tierra seca ya, son los que se nos da el mandamiento de fructificar y multiplicarnos. Bueno, dice: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Salieron, porque este es el mandamiento de Dios. Vayan, ya. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el discipulado, de cierta manera, es muy rico. Todo es rico, pero el discipulado es que me sirvan, que me ayuden, que me consuelen, que me apacienten, que me den ánimo. Y una vez que ya crecí, dar por gracia lo que recibí por gracia. Una vez que Dios me adiestró, entonces voy a consolar, entonces voy a cambiar pañales, entonces voy a sustentar, entonces voy a alimentar, entonces voy a dar lo que recibí por gracia. Entonces salió. Y todos los animales, dice en el 19, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Todo salió del arca. Y fíjese bien, ponga mucha atención. Porque esto que vamos a ver también de la viña de la desnudez, hermano, lamentablemente, ¿no? Está, como toda la escritura, está muy mal torcida. Sacan cada aberrancias, como le dije yo de los ángeles, de los gigantes, que fueron ángeles según esto. Ya le dije yo, así de igual manera vamos a aprender mucho, pero concordando con la Biblia, hermano, con sensatez, con la presencia de Dios. Ahora fíjese bien. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahora, ¿qué es un altar?
¿Qué era el altar? Porque aquí aparece por primera vez la palabra altar. El altar era o estaba situado en el templo que Dios mandó hacer conforme al modelo que se le indicó a Moisés. Y el altar estaba en el lugar santísimo. ¿Qué se ofrecía en el altar? En el altar se ofrecían sacrificios. El sumo sacerdote sacrificaba el animalito fuera del tabernáculo, degollaba, invertía su sangre en un lebrillo, toda su sangre del animalito, y afuera, donde no estaba el altar, quemaba la carne, las vísceras, y el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio a ofrecérsela al altar, que ahí se ofrecía la sangre en el altar. El altar representa el día de hoy la iglesia, a Dios. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, Noé edificó un altar. De igual manera, Cristo Jesús, cuando vino, quitó el primer templo, que era una sombra de lo que iba a venir, que era simbólicamente una sombra nada más, lo vino a destruir y vino a levantar un templo conocido también hoy como un altar. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Dios, el templo que levantó el Cristo, por qué se conoce como un altar? Porque aquí no puede entrar carne, porque aquí únicamente entra sangre. Aquí no entra carne. Aquí, para poder entrar a este reino, para poder entrar a la presencia de Dios, se necesita el bautizo que representa una muerte y una sepultura a mi carne. Y representa entrar con mi sangre, que representa la vida, para consagrar mi vida a Dios, para dársela a Dios. Ahora bien, primeramente Cristo vino a levantar un templo, vino a ofrecer un altar. Una vez que bajaron las aguas, una vez que Satanás fue vencido, que representa las aguas, una vez que Cristo Jesús venció a Satanás, las aguas que representa el mundo en la mesa de Satanás fueron secas para los que creemos. Ahora, Cristo Jesús edificó un altar, porque este altar y el camino es que si yo quiero entrar a este camino, es darle mi vida a Dios. Ahora, nosotros también, los representantes, ¿qué tratamos de estar haciendo? Tratamos de estar edificando. Ya edificó Cristo Jesús el altar. ¿Qué le tenemos que ofrecer ahora a nosotros, los representantes a Dios? Le tenemos que ofrecer sangre. Y así, por el Evangelio, nos llama Dios. Y yo tengo que trabajar por medio del Espíritu Santo para que a través de la bendita palabra esta persona vaya muriendo a la carne hasta que diga: tomo mi cruz y estoy totalmente consagrado a Dios. Ese es el altar. Pero primeramente Cristo Jesús. Ahora, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así como Abel ofreció de su rebaño lo mejor, lo más limpio y lo más gordo. Porque yo también no le puedo ofrecer a Dios animalitos sucios. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Malaquías. ¿Y sabe ese libro proféticamente de qué habla? Habla de los falsos sacerdotes que ofrecen animales enfermos, animales sucios, animales cojos. Y muestra la ira de Dios con ese sacerdocio que quiere ofrecer animales enfermos, animales cojos, animales ciegos. Dios se enoja. Lea el libro de Malaquías y lo va a entender, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, así también hoy hay muchas iglesias que se
creen que son cristianas, que dicen, aquí ya, Señor, te ofrezco un pastor, aquí ya hay un apóstol, aquí ya hay hermano que sirve, aquí ya hay hermano que toca la batería y siguen pecando. Y pecan. No, hermano, para ofrecerle a Dios un ministro, para ofrecerle a Dios un discípulo en sacrificio, necesita de ser limpio, necesita sin pecado, necesita integridad, necesita estar sin mancha. Como dijo Pablo, porque yo tengo que presentarlos como una esposa virgen, sin mancha, delante de Dios. Para eso trabajo día y noche, decía Pablo. Para presentarlos como una esposa limpia, como una doncella, como una virgen. Esos son los sacrificios. Porque yo aquí le puedo decir, no para jactarme. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 personas consagradas que tienen un ministerio, tienen una obra. Y Dios me permitió empezar desde cero con ellas, con Él, desde cero. Y quiero decirle que se los he podido presentar a Dios mediante su presencia, porque no es por mí, sino por obra. Se los he podido presentar a Dios para una obra totalmente muertos al mundo, totalmente en sacrificio y limpios porque no practican el pecado. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, las profecías que Dios permitió como una sombra y que quiere que hoy hagamos nosotros. Dice, y ofreció holocaustos en el altar, y fíjese lo que dice en el 21. Y percibió Jehová olor grato, como incienso, porque cuando nosotros trabajamos y le ofrecemos a Dios conforme a su presencia, conforme a su bendita palabra, conforme al gobierno de Cristo Jesús, y podemos llegar a ofrecerle el día de mañana un sacrificio vivo, como lo dice en Romanos capítulo 12. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque ese es vuestro culto racional. Entonces, cuando yo puedo ofrecerle y decirle a Dios, Señor, mira, por el bendito llamamiento que me diste, el bendito pacto, Señor, me encargaste animalitos, están limpios, los sustenté, los alimenté, Señor, aquí te los ofrezco en sacrificio para tu obra. Entonces llega como olor grato a Dios, como olor grato. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué fue lo que apaciguó la ira de Dios? ¿Qué fue lo que apagó la ira de Dios? El sacrificio que Noé estaba dando. Pero usted dirá, ¿aquí dice que no va a volver a destruir la tierra? ¿Cómo no? En Apocalipsis viene a destruirla. ¿Pero de qué tierra está hablando entonces? ¿De todos los que tenemos la herencia? ¿De todos los que tenemos el campo? ¿De todos los que tenemos el Edén? Pero que le estamos ofreciendo sacrificios limpios a todos los que estamos cumpliendo con el pacto, a todos los que estamos trabajando en su obra, a todos los que nos estamos multiplicando. Entonces, Dios no destruye, ni destruirá a los que estamos ofreciendo sacrificios. No volveré en su corazón, y es un pacto de Jehová, y lo que dice Jehová lo cumple. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo. Esto quiere decir, bendito hermano, que no es por obras. Si yo soy bueno, hay nada más uno bueno. A nadie llamen bueno, porque el fruto es de Dios. Porque sin Dios estoy inclinado, como dice en el Nuevo Testamento, que el hombre sin Dios, el hombre natural, por naturaleza peca, por naturaleza busca las cosas de abajo,
por naturaleza, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho o como lo hice. Ya no. En este nuevo pacto, los que estamos en el campo, ya no. Bendito hermano y bendita hermana. Y ya, sobre todo, ya nos los iba a destruir con un diluvio. ¿Por qué? Recuerde que hay un diluvio en la tierra. Está el mar en la tierra, pero para mí ya se secaron las aguas. Y Dios me vino más bien a rescatar de esa destrucción. Me vino a romper las cadenas del pecado. Me vino a sacar de esas aguas. Dice, mientras la tierra permanezca, dice Dios, no cesarán la sementera y la siega. O sea, el árbol, la semilla, la vida. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, porque todo esto es un compuesto para un Edén, para que un árbol dé fruto, para que haya el día, el sol, el invierno, todos los elementos se necesitan para que un árbol dé fruto. Ahora, ¿qué está profetizando Dios? Siempre con simbolismos. Mientras la tierra permanezca, mientras no venga Cristo, este campo que nos dejó, este campo que nos devolvió, este Edén que nos regresó, que perdió Adán y Eva, no cesarán la sementera y la siega. Seguimos teniendo semilla, seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo el cuidado de Dios. Sí, hermano, no ha cesado. Aunque esté la apostasía, aquí en este pequeño rinconcito del mundo, seguimos teniendo fruto, seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo el amor de Dios. Dice el frío y el calor, que todo esto se necesita, el verano y el invierno, el día y la noche. No cesarán. Bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios hemos terminado el capítulo 8 del Génesis. Vamos al capítulo 9, 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Nuevamente, aquí está. ¿Para qué los bajó del arca? ¿Cuál es el mandamiento? Ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Eso es. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Bendijo. ¿Cuál es la bendición de Dios a mi vida? La mayor bendición que yo tengo de Dios es el día que me dijo, ve y predica, ve y multiplica. Para ello, fui bendecido cuando Dios me llamó y fui bendecido también por toda la forma que me dio. Pero mayor bendición recibí cuando tuve el privilegio de que me fueron secadas las aguas, de que pude bajar del arca y pude llevar el evangelio de la multiplicación. Y pude llevar un fruto, porque recuerde, el árbol se conoce por su fruto. Un árbol malo no puede dar este fruto, ni está bendecido por Dios. Y un árbol bueno no puede dar un mal fruto, sino un buen árbol da sacrificios santos y agradables a Dios que suben como olor grato. Dice en el 2, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, vamos a meditar. Y el temor y el miedo de ustedes estarán sobre los animales. Dos enseñanzas aquí. Bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si Dios es amor, si Dios es bondadoso, ¿por qué le voy a temer a un ser divino? No le temo a Dios. Le temo a sus consejos. Porque sus consejos son de vida o de muerte. Y aquí entra la fe. Ahora, yo vengo a la palabra y mi Padre me ama diciéndome, aquí está la muerte y aquí está la vida. Y yo, si soy crédulo, si tengo fe, entonces voy a tener temor porque voy a creer que el pecado paga un salario y es la muerte, y voy a tener temor de guardar sus mandamientos. Ahora, una vez que tuve el temor de guardar sus mandamientos, como dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque si yo temo, no se me sale el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es mi traductor, es mi maestro, es el que me ayuda a discernir la palabra. Entonces, si yo guardo con temor a Dios este depósito que me dio Cristo Jesús en la cruz, si yo lo guardo con temor, entonces cada que leo la palabra, cada que voy a escuchar la palabra, pues la voy entendiendo y me voy haciendo cada vez más sabio. Ahora, ese es el temor que puso. Ahora, de igual manera, los animales tendrán temor de ustedes. Yo les doy esa potestad. También aquí dice, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo el animal de la tierra. Ahora, ¿qué está hablando? Y sobre todo ave del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Ahora, ¿qué me está diciendo Dios? Que así como le dijo Cristo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Dios nos ha dado, como dice en Hebreos, una jerarquía, como dice, sujétense a sus pastores, como quienes han de dar cuenta. Ahora, un pastor verdadero, un representante verdadero que habla con la verdad, cuando habla con la verdad, ¿qué fruto da la palabra? Un temor. Cuando nos habla de la ira de Dios, del lago de fuego, de las maldiciones, como lo vimos en Génesis 6, el diluvio, ¿qué me causó a mí? Un temor. ¿Por medio de quién? De un representante que me habla la verdad. Y ya le dije, ¿qué fruto da el temor? Cuando se me abre la boca, cuando alguien es instrumento de Dios y me permite hablar. Y yo le digo que cuando Dios me ha permitido hablar, muchos hermanos, que son los animalitos que se están discipulando, han tenido temor por la corona y por el poder que Dios me ha dado mediante su palabra y la autoridad que Dios me ha dado para gobernar y para hablar. Y bienaventurados los que tienen temor, ya estén en el mar, ya sean peces, ya hayan sido sacados, ya sean de cualquier naturaleza, como ya lo hemos visto. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Nos quedamos aquí en el versículo 2. Voy a seguirlo hablando sobre el temor el día de mañana. Voy a seguir hablando sobre el temor. Recuerde, bendito hermano, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.